Hola, muy buenas noches. En nombre del Grupo Planeta les damos la bienvenida a todos y les agradecemos por venir a la presentación de Caiga quien caiga, la memoria íntima de cómo se desmontó la magia montesinista que ha escrito y editado con nosotros José Ugaz. Él es procurador ad hoc para los casos anticorrupción de López Fujimori y Vladimiro Montesinos. Les agradecemos muy especialmente a Diego García Sayán, a Gustavo Borriti y a Patricia del Río su participación en esta mesa de presentación, de comentarios y de debate que vamos a tener esta noche. Y por sobre todas las cosas le agradecemos a José la confianza en la editorial para publicar este libro y para entregarnos esta memoria largamente trabajada. Porque ha sido un honor para nosotros publicarla. Sin más, yo les dejo con Patricia, que va a moderar esta noche la mesa y con los comentarios de Diego, Gustavo y José. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias al Grupo Planeta y a José por permitirme estar presentada en esta mesa, que es de lo más importante. Y casi creo que quiere que bata un récord de lectura rápida, porque he leído la novela en 2 días, pero debo decir 2 cosas. No es una novela, 1. Y 2, no ha sido nada difícil leer a toda velocidad el libro de José. No porque lo tuviera que presentar y soy una chacona, sino porque se lee a una velocidad casi adictiva. Yo voy a dar simplemente unas palabras iniciales porque los protagonistas son acá los señores de la lucha anticorrupción. En primer lugar, el tipo de texto que tenemos entre las manos es, creo que el primero en su naturaleza que tenemos en el Perú. Se ha escrito muchísimo sobre la época de la dictadura montesinista y se ha escrito muchísimo sobre el tema de la corrupción en el Perú durante esos años. Hemos tenido textos periodísticos, hemos tenido textos académicos, ha habido trabajos de investigación sumamente serios, tanto de sociólogos como de periodistas especializados, pero no creo que hayamos tenido un trabajo de memoria y de crónica de lo ocurrido desde dentro y desde un punto de vista de alguien que estuvo tan involucrado en el buen sentido del término durante esos años. Así que el texto de José Ugaz transita entre eso, entre las memorias, que son sus memorias, el texto de crónica, y por eso es tan increíble lo que uno lee, que a cada rato cree, no, ya acá estás inventando, ¿no? Hay una parte que dices, no puede ser, pues, ¿no? ¿Cómo que se decide el futuro del país en una sala con una bruja? O sea, de verdad que hay partes en que a uno no puede creer lo que está leyendo. No me quiero ni imaginar la cara que ponía José Ugaz cuando se iba enterando de todo esto con los protagonistas al frente. Yo no me puedo imaginar qué cara hay que poner cuando un presidente te dice, mira, la verdad que yo sé que Montesinos está escondido en tal parte porque la bruja a la que consulto me lo ha dicho. ¿Qué cara ponía? Yo no sé, yo me hubiera parado y me hubiera corriendo en ese instante. Y yo le daría a este libro varios acercamientos que voy a resumir. El primero es que tenemos, como les decía, un testimonio de primera mano, ¿no? De quien, vamos a decirlo también, de manera fortuita, porque José Ugaz no lo buscó, se ve involucrado en una situación que le toca afrontar. Está en el momento preciso, en el lugar preciso, y la mayor virtud de lo que se lee en este caso, y además de los resultados obtenidos, es que hizo lo correcto. Hay un texto de Javier Cercas, un escritor español, que se llama Anatomía de un instante. En ese texto, en esa novela, que también es un texto histórico, cuenta el momento en que Adolfo Suárez, el gobierno español, está en el Congreso de la República y se produce en el año 83 un golpe de Estado llevado adelante por los militares en España. El video está en YouTube, lo pueden mirar. Todo el Congreso se tira al suelo porque entran militares disparando y Adolfo Suárez, que murió hace poco, se queda sentado en su sitio desafiando el golpe de Estado. Y Cercas dice, cuando explica por qué escribe sobre este hecho y por qué le pone ese nombre al título, que hay instantes, que no ocurren mucho en la vida, que ocurren poquísimas veces, en que las personas nos vemos entre la espada y la pared, en momentos hipercríticos que uno tiene la posibilidad de hacer lo que le toca hacer o no, y que eso va a marcar la diferencia entre la grandeza y el pasar probablemente desapercibido. Cuando uno lee las razones por las que José Ugaz toma la decisión de seguir adelante con la Procuraduría, cuando todo parece ser una idea absolutamente irracional y absurda, se da cuenta que tuvo su instante, y que contra todo pronóstico lo asumió con valentía y contra todo pronóstico le salió bien, porque las probabilidades de que fracasara eran enormes.
Entonces, en eso tiene un valor de testimonio personal sumamente interesante de lo que quiere decir el personaje, porque José Ugaz es casi un Batman en el libro que tenemos al frente y bien merecido que se lo tiene. Pero el segundo caso que a mí me ha enternecido muchísimo es que es un reconocimiento. Es un reconocimiento a todos, porque varias personas en el libro demuestran que tuvieron su anatomía en un instante. Y fueron varias las que hicieron lo que tenían que hacer, porque si no, José Ugaz hoy día sería recordado como el procurador al que usó Fujimori para lavarse la cara mientras trataba de encontrar las maletas de Montesinos. Y entre ellos están los otros procuradores, Vargas y Azabache, que hicieron un papel espectacular. Está, por ejemplo, la fiscal Magallanes, cuyo recuerdo y además homenaje que se le hace en el libro contando que falleció años después, realmente nos conmueve de recordar todo lo que esa señora se fajó por convicción, porque tampoco tenía nada que ganar. Están los jóvenes de la Procuraduría, que en un momento José dice que parecía un jardín de infancia, ¿no? Esto que como que el futuro del país estaba entre chicos con mucho entusiasmo y muchas ganas de pelear. Está también la labor de periodistas como Ricardo Uceda, Laura Puertas. Yo no voy a mencionar a todos, José menciona a todos. Yo estoy segura que no se olvidó de nadie. Y creo que eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Hoy no tenemos un país perfecto, pero tenemos el país que tenemos porque hubo mucha gente que hizo lo que tenía que hacer. Y qué difícil es encontrar a personas que desde su lugar, el lugar que están, sin usurpar funciones, sin dárselas de algo que no son, hicieron posible que las cosas caminaran. Incluso personajes tan complicados como Alberto de la Hunde, tampoco está más entre nosotros, si bien fue un personaje cuestionado, también en algún momento Alberto de la Hunde supo tomar la decisión como ministro de Justicia de convocar a José Ugaz y de defenderlo, a pesar de que el contexto era adverso. Así que hay personajes de todo tipo, no todos son perfectos, no todos son buenísimos, pero hay personajes que hacen lo suyo más por un interés superior que por un interés personal. En realidad hay muy poca gente que hace esto por interés personal. No encuentras mucho cuál es la lógica de meterte en ese problema, perseguir a gente como Montesinos, perseguir a gente como Fujimori, que te costaba un chorro de plata además, porque todo lo pagaba el estudio y básicamente no recibían por un buen tiempo ni siquiera dinero para poder solventar las investigaciones, y sin embargo el trabajo se hizo y se hizo bien. Así que, si tienen, ustedes se lo van a leer a toda velocidad, si tienen hijos de 20 años que nacieron después de los 80, o no sé, díganles que no les van a dar propina, quítenles el carro, o sea, que no lo leen, yo creo que es obligatorio. Y yo creo que cada vez que haya unas elecciones y que traten de vendernos el cuento de que las cosas fueron un error, que no hubo mafia, que eso fue un invento, que en realidad eran ganas de vengarse, no había ninguna razón que todas las personas involucradas en este libro, que están mencionadas en este libro, se involucraran en ese proceso, salvo el hecho de querer tener un país mejor. Y eso lo tenemos que recordar todos los días, y especialmente cada vez que nos toque votar. Así que felicitaciones, José. Gran libro. Yo le cedo la palabra a Diego García Sayán. Sí, vamos, Diego, Gustavo y Marcela José. Y después van a haber preguntas que yo voy a formular, después ustedes también pueden preguntar. Muchas gracias, Patricia, José, Gustavo, amigas y amigos. Cuando me dijeron que la presentación del libro iba a ser aquí, en el salón llamado Virreinal, yo no recordaba el nombre, pero sí este lugar, aquí en el sótano del Hotel Conde, pensé, bueno, este es un lugar histórico. Por supuesto lo es, porque estamos presentando hoy día este libro también. Mis felicitaciones, por supuesto, a José por lo completo y además lo fácil que resulta leer pese a la complejidad de los temas que ahí se tratan. Pero aquí en este salón, Victocho me decía que también hubo antes una discoteca. Yo no sé, yo soy de otra generación, otra costumbre. Pero aquí, cuando entraba el tercer gobierno de Fujimori después de la reelección a trompicones en el año 2000, quienes estábamos batallando desde la oposición contra Fujimori, se consiguió que en la OEA se impusiera una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que tenía 22 puntos de agenda, en donde estaba prácticamente todo lo relevante para la política nacional, fuera de los asuntos tributarios,
que tenían que decidirse de consenso entre el gobierno y la representación de la oposición. Aquí había una mesa en donde se sentaban todos los representantes del gobierno, Marta Chávez y Alberto Bustamante y otros, y ahí estábamos al frente los representantes de la oposición. Y aquí se discutía quién debía ser propuesto como fiscal de la nación, el texto de la ley orgánica más cual, todo, ¿no? En un proceso que tenía que ver con el contexto internacional, pero que en la práctica estaba generando una situación de manejo cotidiano para cualquier gobierno absolutamente, valga la redundancia de la palabra al revés, inmanejable. Un gobierno que además tenía que ponerse de acuerdo y después ir al Congreso. Tenía primero que consultarnos nuestra opinión a nosotros, y así fue, más o menos, porque aquí se sentaba Gaviria o su representante y más o menos había una discusión, y al final eso fue un factor precipitante, fundamental, de manera que cuando aparecieron los primeros Vladivideos, ¿no?, ese era el contexto en el que eso ya se había producido, esa erosión tan importante. Entonces, no voy aquí a decir lo que todos o casi todos aquí seguro compartimos, ¿no?, que el Perú había llegado en ese momento a una situación límite de profundidad en la erosión del cauce moral del país, de destrucción de las instituciones, del cinismo encargado en el ejercicio del gobierno cotidiano y de una corrupción frente a la cual todos los gobiernos corruptos del pasado empequeñecían. Entonces, cuando se precipita la crisis, viene un poco esta reflexión: a grandes males, grandes remedios. Y surge en un contexto imprevisto, así como pueden ser imprevistos los temas que Patricia acaba de recapitular, en un contexto imprevisto para todos los que nos correspondió jugar algún papel después, el gobierno de transición. Un día viernes, cada cual estaba en lo suyo, y permíteme comentar una cosa personal por un instante, porque creo que le hace a la historia de fondo. Recibo la llamada de Javier Pérez de Cuellar y después de Paniagua, que querían que yo jurara al día siguiente como ministro de Justicia. Y yo decía: ministro de Justicia, ¿quién es el gabinete? ¿Quiénes más están? ¿De qué se trata? No me parece entretenido. Le dije: eso es ser ministro de Justicia, porque las cárceles y nada más las cárceles, ¿qué otra cosa se puede hacer de ahí? Bueno, al día siguiente jurábamos y empezó esta experiencia del gobierno de transición, que en homenaje a Paniagua y a Pérez de Cuellar quiero mencionar. Porque si a grandes males, grandes remedios, ese espacio del gobierno de transición, que surgió así un poco de casualidad, ¿no?, condensó grandes propósitos y, me atrevería a decir, grandes resultados, que permitieron primero el contexto para que una serie de personas dedicadas al bienestar del país encontraran un espacio para actuar, y que a su vez fueron retroalimentadas por la capacidad y la entrega de las personas que fueron convocadas en ese proceso. Y quiero aquí mencionar de manera particular, por supuesto, a José Uaz y al equipo de la Procuraduría Anticorrupción. Entonces, perdónenme por recapitular algunos hechos que son importantes, pero en el primer mes del gobierno de transición, 30 días escasos de un gobierno que había surgido así, se formularon los grandes cimientos de las 3 rutas fundamentales por las que se desarrolló ese gobierno, cuyas consecuencias estamos viviendo todavía. Primero, la restauración de la institucionalidad democrática. De pronto el país vio que el expresidente de la Corte Suprema pues acababa preso, el fiscal de la Nación, y que había que reconstituir con un consejo transitorio del Poder Judicial la Corte Suprema, la Fiscalía, el Consejo de la Magistratura, y tener algo de decencia en esa putrefacta institucionalidad que se encontró a fines de noviembre de 2000. Eso se puso en marcha y se concretó en un mes. A fines de diciembre del 2000 eso ya estaba funcionando. El segundo gran tema, la segunda gran autopista, era el cauce de la afirmación de los derechos humanos, que naturalmente era un tema vivo en la agenda por todo lo que había pasado.
especialmente en los últimos años del gobierno que estaba colapsando. En los primeros días se tomaron varias decisiones que han tenido trascendencia hasta ahora, los temas que se están discutiendo esta semana, de procesos que se rehicieron y renacieron porque el gobierno de transición reconoció en las instancias internacionales la responsabilidad del Estado en varios hechos graves, como el asesinato de Bustillo, por ejemplo, y se abrieron algunos procesos que estaban cerrados. Se reingresó al sistema interamericano y a la Corte Interamericana, que implicó, entre otras cosas, el cumplimiento en el Perú de la sentencia que dejó fuera del ordenamiento legal la ley de autoamnistía, que permitió después tantos procesos y tantas condenas, incluso aquella con la que empezó hoy día la presentación de este libro. Y la tercera otra pata de esta mesa de la democracia fue, por supuesto, el tema del enfrentamiento a la corrupción. Esa corrupción que en sus dimensiones está muy bien expresada y graficada en varios pasajes del libro de José, y que a esos grandes males requería también grandes remedios. Y nos encontramos allí en un escenario bastante extraño, el escenario en el que José, con quien éramos amigos de antes y habíamos conversado también sobre si era interesante o no que él aceptara el ofrecimiento del gobierno que fenecía, y habíamos coincidido en que sí, en que era una cosa arriesgada pero importante. Y nos encontramos con esta situación en donde había que actuar. Había que actuar, y fue ahí esa sinfonía que de alguna manera se puede producir entre los actores políticos que estaban en el gobierno, la circunstancia particular a través de la cual José y su equipo habían empezado a esa procuraduría sin funciones claras y sin que les pagaran un centavo, salvo ese dinero que ahí mencionas en un capítulo en el libro. Entonces se compartió a su vez este análisis, ¿no? El análisis que hemos conversado con José tantas veces. Bueno, ¿frente a qué cosa nos encontrábamos? Frente a una serie de billetes que se habían apropiado de ministerios o de servicio de inteligencia, o frente a algo más, frente a algo que correctamente coincidimos en diagnosticar como crimen organizado funcionando dentro del aparato del Estado. Entonces, en la primera semana ya estaba la Procuraduría, estábamos en el trance de afinar sus funciones, de ver la parte presupuestal, y terminó el mes, ya estábamos suscribiendo el contrato, que por supuesto en cumplimiento de las nuevas normas de transparencia impuestas por el propio gobierno se publicó íntegramente en el diario oficial. Y en esas semanas, y a veces creo que recuerdo una noche que estábamos tratando de perpetrar unos proyectos de ley para frenar la fuga de varios de estos procesados que se estaban desvaneciendo, y bueno, echamos mano y trabajamos así contra el tiempo de las leyes antimafia de Italia, entre otras, para diseñar el sistema de colaboración eficaz frente al crimen organizado, que se hizo en pocas horas. Ese proyecto, en circunstancias de detalle que todavía recuerdo, que sigue siendo la norma vigente que está en el Perú en esa materia, y que fue capital para poder encontrar información que no imaginábamos que existía, de fuentes que llegaban de pronto, de decir: aquí yo entrego, dijo el general Hermosa, 15 millones de dólares de la comisión que recibí por la compra de los aviones MiG, entre otras, ¿no? La ley sobre los fiscales anticorrupción, y la ley que establecía también unas restricciones de derechos a personas en las fases iniciales de estas investigaciones anticorrupción. Entonces, en ese contexto es que la Procuraduría ya era el músico de una sinfonía, porque obviamente había la coherencia de un proceso que avanzaba hacia la consolidación democrática, en la transparencia y los derechos humanos, y en la integridad del proceso anticorrupción, que permitió que en ese lapso de este gobierno cortito, con la conducción de Paniagua, realmente se avanzara en esos tres aspectos como nunca se había hecho, y me atrevería a pensar tal vez un poco pesimistamente, como me parece que después no ha habido la suficiente fuerza para continuar con la misma claridad y con la misma precisión de objetivos. Entonces, esta Procuraduría Anticorrupción fue un factor en ese sentido fundamental. No me voy a remitir a todo lo que José con gran precisión cuenta
cuenta en su libro, pero sí, en todo caso, creo que nos deja una señal optimista muy importante. Que en determinadas circunstancias, los peruanos de bien, peruanos brillantes, peruanos que tienen el sentimiento del país en el corazón ante todo, sí pueden tener las condiciones institucionales en el país y en el Estado peruano para poder entregar esas capacidades y dar resultados. Y en segundo lugar, ver que eso tiene efectos que no son cosméticos, sino que tienen implicancias de fondo para una realidad nacional. Que se haya logrado, y con esto termino, Patricia, que se haya logrado en ese lapso tan cortito. Ahí mencionas una cifra, yo tenía otra en la mente de cuánto se había logrado recuperar de dinero mal habido, ¿no? Yo tenía la idea que eran como 100 millones, tú mencionas una cifra un poco, bueno, en todo caso fue un récord mundial. Ni frente a la dictadura de Marcos, frente a la dictadura y dictaduras africanas se había logrado recuperar tanto dinero en tan poco tiempo para el erario nacional. Y un proceso que se abrió, que hoy día a nadie se le ocurriría en el Perú, que no puede haber transparencia en el acceso a la información pública y otras cosas que tienen que ver con las cosas que se hicieron en ese entonces en el Perú. Entonces, de nuevo, mi felicitación, José, por tu excelente y ágil libro, además, y creo que esto nos restaura y reafirma a todos la esperanza que debemos seguir teniendo en que en el Perú sí hay capacidades institucionales y hay de sobra capacidades individuales para resolver todos los problemas que existen y todos los problemas que puedan venir en el futuro. Felicitaciones, José, por haberle dado además a este salón histórico una razón histórica importantísima. Ahora escuchamos las palabras de Gustavo Berriz y yo solo quiero agregar que cuando uno lee el libro de José no puede más que sentir que está viajando al pasado a cada rato y se le vienen imágenes, nombres, circunstancias, videos, en fin, es una etapa además muy visual en nuestro recuerdo porque toda la construcción se veía por televisión. Yo nunca voy a olvidarme que el día que vi a Gustavo Berriz parado en la marcha de los Cuatro Suyos, yo no solo no creí que Fujimori iba a dejar de ser presidente algún día, nunca me imaginé que iba a terminar preso. O sea, eso es cuánto cambió el Perú en tan poco tiempo es realmente interesante, Gustavo. En el libro que Patricia ha mencionado, de Javier Cercas, sobre Anatomía de un Instante, hay otras dos personas que no se tiraron al piso en el momento del golpe. Uno fue el general Gutiérrez Mellado y el otro fue Santiago Carrillo, el eterno secretario del Partido Comunista Español, el militar y el comunista, cada uno desde sus diferencias y sus puntos de vista. Y digo esto porque quiero empezar agradeciendo a José el haberme invitado a participar acá en la muy específica condición de sparring. He sido invitado supuestamente para hacerle la vida difícil a José, para poner todas aquellas cosas que son de una u otra forma, para actuar como crítico, para en fin, picar, hendir, cortar, hacer todas esas cosas que se supone están en esto. Quiero decir de que aunque voy a tratar aplicadamente de hacer aquello para lo que fui invitado, es una cosa bastante difícil, porque leí el libro y compartí las vivencias de quienes me han precedido. Es un libro de lectura intensa. Yo no sé si lo leerán igual aquellos que vivieron esa época con aquellos que no, porque para todos los que lo vivimos representa, por supuesto, un retorno desde diversos puntos, desde diversos ángulos, de diversas maneras. Entonces, algo hay en la narrativa, en lo más profundo, lo más básico, lo más primitivo, si se quiere, de la relación del ser humano con la narrativa, que es volver a escuchar lo vivido. Y de repente, y claro, volverlo a escuchar mejor aún de noche, contado desde una perspectiva diferente, suscitando nuevas imágenes que se contraponen a los recuerdos, a los sueños, en fin.
Y es un libro, el Caiga quien caiga. Los lectores caemos inevitablemente cuando abrimos la primera página. Libro de lectura intensa, por las historias absolutamente apasionantes que hay en él, y que, como he dicho, incluso quienes hemos vivido buena parte de ellas o participado en alguna de las cosas que se cuentan en varios de sus capítulos, nos trae, además de lo que acabo de decir, nos trae información nueva. Por lo menos yo me he enterado de algunas cosas que no conocía. Empiezo por decir, y me parece importante decirlo desde ya, que yo conceptúo que la gestión de José Ugaz en la Procuraduría ad hoc en los cortos 2 años, que duró 2 años y un poquito más que duró, tuvo una importancia histórica excepcional, porque representó el haber tenido una presencia protagónica en circunstancias inéditas en nuestra historia, que no sucedieron antes y que no han sucedido desde entonces, y que se dieron además, lo más interesante que esto tuvo es que son realmente 2 historias unidas a través de un solo personaje, la que empieza y la que se da durante la época de la agonía del Fujimorato, y la otra, la que se da en los periodos intensos, promisorios, donde todo parecía refundacionable y posible, de la conquista de la democracia. El libro refleja varias de esas historias, y como todo libro de memorias nos recuerda en algún momento la importancia de Rashomon, y no solo por la presencia de un japonés a través de sus páginas. Yo leí el libro con particular interés, y quiero decir de que al final me quedó la impresión, ha sido una lectura apasionante, pero me quedó la impresión de que José quizá debió haberle dedicado más tiempo quizá para darle aquel trabajo a la arquitectura narrativa que requiere un terreno tan ilusorio y quebradizo, con el riesgo siempre presente de fata morgana retrospectivo, como es el género de memorias. Él nos cuenta cómo se hizo el libro: las 3 semanas en Alicante, el par de meses o algo así en Wisconsin, que no le fueron suficientes, de tal manera de que el libro se fue armando en los momentos que él, diría en otras circunstancias, hurtó al estudio, pero en esta circunstancia debemos decir de que más bien logró conseguir para sí, para poderlo terminar. De nuevo, es aún así una historia y una narrativa apasionante, que me imagino que con más tiempo dedicado a ella hubiera podido ser lo que espero sea en la segunda edición. Es todo lo interesante que debe ser, porque además empieza la historia de la verdad, empieza donde terminó la de un gobierno recordado, en la página 11 del libro. Y ahí dice: antes de llegar a la casa de Bustamante, lo acaba de llamar Alberto Bustamante: ven a mi casa de una vez, no importa lo que estés haciendo, ven por favor, ven ya. Antes de llegar a la casa de Bustamante me volvió a llamar el edecán. Me dio instrucciones para que ingresara por una casa vecina, conectada internamente con la del ministro por un jardín trasero. Así lo hice. Me recibió el mismo edecán y me llevó hasta la sala del 2.º piso, donde me esperaba Bustamante. Así que, como ven, sucede con más frecuencia de la esperada que uno entra a la historia por la puerta de atrás. Pero, está bien, bueno, pero oye, ¿no? En fin, en realidad, como he dicho, la historia tiene 2 partes divididas por un cambio de régimen, que antes que cambio de régimen fue un cambio de destino, para nuestra patria. Y que durante todos estos años, esa promesa que se abrió, esos surcos que se dieron entonces, pues hemos tratado de defenderlos en esta suerte de vida peligrosa constante en la que se ha asumido nuestra democracia. Pero su nombramiento a la vez planteó serias disyuntivas que él mismo las da, que él mismo las reconoce como una deuda poderosa que tuvo. ¿Cómo ser nombrado para ayudar en una pelea de siameses? ¿Cómo interviene uno? Una pelea de siameses, además, hecha y contratado por un gobierno del todo ilegítimo, y por un ministro que, por más que fuera amigo
de uno o del otro al tercero, un ministro también perfectamente legítimo. Entonces, él dice, de pronto, en una fracción de segundo, se instaló una sola idea en mi cabeza. Esta era la oportunidad para acabar con la nefasta presencia de Montesinos en el poder. Ante ello, cualquier otra consideración o duda era secundaria. Es cierto, y así fue. Y fue una apuesta que, por diversas razones, tuvo un resultado positivo. Pero pudo haber ido de cualquier forma, porque de nuevo, en esa pelea entre siameses resulta muy difícil aliarse con uno o con el otro. Y el peligro se hizo evidente muy rápido y muy temprano. En la primera orden de allanamiento que la nueva Procuraduría, a través de Vargas Valdivia, logra hacer para entrar a buscar cuestiones de Montesinos, entre otros en el departamento que tenía Trinidad Becerra, Fujimori coopta, toma, captura esa diligencia y lleva y extrae para sí inmediatamente con el falso fiscal aquellas pruebas que de uno u otro modo podían comprometer. Entonces, para apropiarse de la información que pudiera hacerle daño. ¿Cuánto de la información que se llevó para ver, separó y robó Fujimori? Es algo que espero lleguemos a saber algún día. El hecho concreto es que esa fue una incursión fructífera para Fujimori, pues dio pie a la superchería con la que luego hizo campañas y con la que ha querido y quiere y querrá convencer de que él estuvo al margen de los robos y crímenes de Montesinos, que al final fueron los suyos también. Pero a partir de ese momento empieza lo que ya les he dicho, es la parte sumamente interesante de la narrativa, entre los cuales voy sacando algunos de los puntos más rápidos. El primer día, primero o segundo día, José descubre de que el jefe de la Unidad de Protección de Dignatarios, que le han acordado una escolta para que lo cuide, es nadie menos que Manuel Aybar Marca. Manuel Aybar Marca, yo no sé si en ese momento sabía exactamente quién era Aybar Marca, pero digamos, realmente era como para estar asustado, sumamente asustado. Otra cosa interesante en este libro, y no les voy a decir todo, solamente algunas de ellas, es la revelación que da a través de Pinchi Pinchi sobre el testimonio de Roberto Osito Escobar, de la relación de su hermano Pablo, no solo con Montesinos, que eso era una cosa ya más o menos sabida, sino también con Fujimori. Es muy interesante el momento de la decisión de la primera captura, el decidir hacer el primer arresto. Después, en algún momento, ya se empiezan a convertir en una suerte de rutina, incluso, aunque me imagino de que, por ejemplo, haber ordenado el arresto de Hermosa Ríos debe haber sido una decisión particularmente difícil. Pero la primera captura fue la de un personaje que ahora está casi olvidado, pero que en su momento tuvo un pintoresquismo realmente espectacular y además muy conectado con la evolución del crimen organizado en esa época, Javier Corrochano. Y luego la parte muy interesante en la que aprendí yo algunas cosas que no sabía, es cómo se inició exactamente la relación y la colaboración con The One and Only Matilde Pinchi Pinchi. Y porque cuando empieza la relación con ella es Edmundo Cruz, el gran periodista, colega nuestro en La República, quien establece esa relación. Ella insiste que la primera reunión tiene que llevarse a cabo en la casa de Jorge del Castillo, con lo cual ya llegué a la absoluta conclusión de que Jorge es totalmente ubicuo. No hay caso en el que uno no hay cosa en la que uno no lo encuentre, hasta con Matilde Pinchi Pinchi. Después, otra cosa que es particularmente interesante entre las historias que cuenta Matilde Pinchi Pinchi, que es una especie de Sherezada de la colaboración eficaz, es la que cuenta todos los cuentos y los relatos más espectaculares que surgieron en esa época, es cómo se produce desde Panamá la conversación telefónica entre Vladimiro Montesinos y Alan García para, como dice, arreglar el problema de Alan García desde Panamá.
Y dice, según la testigo, o sea, Pinchipincha, al preguntarle a Montesinos por qué haría esto por él había respondido que el mundo da vueltas, y claro que da vueltas. Las otras cosas que son de gran interés son el caso de Sudit y de Tzvi Sudit, Moshe Rothschild, Pancho, etc. Y toda la cuestión que se refiere al tráfico de armas, todo lo que hubo detrás de eso, y una historia que por sí misma es surreal en los alcances que tiene, que es el tráfico de fusiles a las FARC. Está muy bien contada con toda una serie de cosas y detalles que lo ponen una historia complejísima en una perspectiva sencilla, clara, pero muy bien explicada. Y sin embargo, uno se queda con la pregunta: ¿por qué hizo Montesinos eso? ¿Por qué jugó con fuego? ¿Por qué jugó a la ruleta rusa? ¿Por qué hizo aquello que él, que no era ningún idiota, sabía que lo colocaba en directa violación de las leyes de Estados Unidos, de la seguridad nacional de Estados Unidos a la que se había comprometido mediante el Plan Colombia? Eso es una de las cosas que me imagino quedan por definir. Finalmente, hay otra escena interesante que me trajo recuerdos comparativos cuando José habla sobre el plantón que se hizo frente al Congreso el 28 de abril de 2003 para apoyarlo frente a los ataques a los que estaba siendo sometido por un conjunto de varias personas. Ahí estuve yo y por supuesto volvería a estar, y lo volvería a hacer con mucho gusto, pero hay una cosa ahí: hubo una contramanifestación y fue interesante, y fue una contramanifestación dirigida por un connotado dirigente aprista, que no fue Jorge del Castillo. Entonces, entramos aquí al aspecto de Rashomon, yendo a la primera instancia, y de nuevo para hablar sobre lo frágil que es a veces el hacer algunas reconstrucciones. Apenas sale en su libro, José cuenta de haber conversado con Bustamante de Belaúnde y haberle hecho la propuesta que le hace. Dice que de inmediato llamó desde su auto a Ernesto de la Jara, quien escribió como director de una prestigiosa organización de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal. Luego cuenta cómo le propuso a Ernesto que el IDL se encargara de hacer la acusación, pero que Ernesto, la acusación contra Montesinos, pero que Ernesto básicamente reculó. Dijo que no le parecía conveniente. Bueno, como yo trabajo bastante cerca de Ernesto, con unos cuantos escalones en la escalera de promedio, le fue a preguntar, y su memoria no es exactamente la misma. Primero, digamos, la visita no fue una sorpresa, pues él ya había recibido una llamada de la casa de Bustamante de Belaúnde en esa misma tarde, de la esposa de Bustamante de Belaúnde, para ser preciso, quien le había pedido concurrir y entrar también por la puerta trasera, la misma histórica, que comunicaba la casa de Bustamante con la de su cuñada. Y pese a conocer bien a la esposa de Bustamante, que había sido una distinguida activista de derechos humanos, Ernesto se negó a ir por el simple hecho de que Bustamante se había convertido, para él, para mí y para muchos otros, en uno de los más importantes ministros de un gobierno ilegítimo, corrupto, gangsteril, y que encima le pedía que entre escondidas por la puerta falsa. Según el recuerdo de Ernesto, cuando habló con José Ugas, le advirtió sobre el vínculo indisoluble entre Montesinos y Fujimori y sobre el riesgo de ser utilizado potencialmente por una disputa intramafia, como sucedió cuando lo hizo aparecer a su lado en la conferencia de prensa del 3 de noviembre del 2000. Todo eso, por supuesto, José lo dice, lo aclara y lo explica en su libro. Él tomó una decisión dentro de una disyuntiva, que se pudiera decir fue la disyuntiva entre la audacia y la cautela, pero la situación, hay que decirlo, era diferente. El IDL había sido una organización totalmente opuesta al gobierno a lo largo de todos sus años. Eso no había sido totalmente el caso con el estudio de abogados en el cual trabajaba José, que había sido contratado por ese gobierno para representarlo como procuradores en más de una ocasión. La segunda instancia de Rashomon es en una referencia muy grata que hace conmigo,
y es el momento en que él, ya en pleno gobierno del elegido de Cabana, de Toledo, está siendo acosado por uno de esos individuos que se metieron, como tantos otros, dentro de ese gobierno, que fue Jorge Mufarech. Jorge Mufarech lo hostigaba activamente. Y entonces José fue a una cita de la Comisión de Fiscalización para decir sencillamente que lo recusaba y no responder. Pero él recuerda que conversamos, como en efecto lo hicimos, pero él recuerda que yo le sugerí que guardara la calma y actuara lo más respetuosamente posible. Lamento diferir. Yo le dije que sí, que guardara la calma, pero que actuara lo más irrespetuosamente posible. A mí, después cuando me tocó ir, porque también fui convocado, yo lo primero que hice al sentarme fue poner el play de la grabadora donde se escuchaba la conversación de Mufarech hablando con Crucillat y ofreciéndose incondicionalmente en pleno Fujimorato a solucionarle sus problemas. Y después, por supuesto, seguía atacando hasta que los tipos básicamente me pidieron que me vaya y ya no siga hablando. Yo eso lo hice porque he considerado siempre de que a la gente prepotente la única forma de hablarle es de manera muy clara, fuerte y, si es necesario, agresiva. Pero, en fin, como digo, esas son cuestiones que tienen que ver con lo de la memoria. Hay una cuestión final, y yo creo que ese es alguno de los puntos sobre los que creo que en algún momento hemos discrepado, pero yo lo quiero poner como una cuestión más bien descriptiva. La Procuraduría ad hoc, que fue fundada por José Ugaz y de la que él estuvo a cargo durante esos 2 años históricos, fue algo que no tuvo precedentes. Y no solamente no tuvo precedentes en cuanto a misión y contenido, sino también en cuanto a forma. Porque fue, si se quiere, una asociación público-privada. Era una de las características sorprendentes y determinantes de la forma en que se procedió, porque no se trató del nombramiento de una persona o un grupo de personas, sino de la contratación de un estudio de abogados para encargarse de tareas de gobierno. Y José lo menciona en su libro, cuando encarga a Edgardo del Mercado Neumann el poner todos los detalles que tienen que ver con el contrato. ¿Cuál es el problema que eso puede tener? Eso lo tuvo eventualmente en lo que ha sido construido por algunos como un conflicto de intereses, cuando el mismo estudio, años después, terminó defendiendo o apoyando a personas a las que miembros del estudio habían investigado en la Procuraduría. Me refiero muy concretamente al caso del Banco Dice, me refiero muy concretamente a Martín Fariña, y me refiero muy concretamente a Susana de la Puente, que si bien no fue defendida por el estudio, sí fue defendida por Augusto Loli, cuya cercanía y la de Pantoja también están bastante claras. Yo considero de que, bueno, esa es una cosa de que luego se solucionó y hubiera sido ideal, desde mi punto de vista, que desde el comienzo se hubiera planteado una clara diferencia en ese caso. Dicho lo cual, termino por donde empecé. Cuando uno hace las sumas y las restas, debe llegar finalmente a una conclusión y a un resultado. Y mi conclusión y mi resultado, las sumas y las restas, y podría poner también algo más en una columna y en la otra, es nuevamente de que esta fue una gestión ilustre, imaginativa, que tuvo un desafío completamente inédito frente a una situación extrema, y que esa situación extrema fue enfrentada con fuerza, con vigor, con imaginación, con inteligencia y sobre todo con esa virtud sin la cual ninguna de las otras vale demasiado, con mucho valor. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a José Ugaz. Voy a tratar de ser breve. Lo primero que creo que hay
entender, imaginarse para los que no son abogados y menos penalistas, que cuando se presenta esta posibilidad, era como para que un astronauta le ofreciera subirse a un cohete e irse a la luna, o para un futbolista ir a jugar a Alemania, o contra Alemania. Entonces no es casual que caiga quien caiga, se presente el día que ha caído estrepitosamente Brasil. Y por lo tanto, para un penalista, asumir el reto de investigar una organización criminal de esta magnitud que había capturado al Estado de su integridad era realmente un reto apasionante. Yo creo que ese ingrediente hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera fue también un elemento que gatilló esa decisión. Después lo hemos compartido con los compañeros de la Procuraduría y todos de alguna manera nos sentíamos que estábamos asumiendo un encargo profesional que nunca más se iba a volver a repetir. Yo creo que difícilmente para un penalista, por lo menos en los próximos años, se va a presentar un reto de esta magnitud. Lo segundo es que efectivamente, como señala Diego, este hotel, lo menciono un par de veces en el libro, jugó un papel fundamental. Por eso agradezco a Guillermo de la Ochaga que nos haya facilitado estas instalaciones. Yo recuerdo que estaba en esa puerta de allá, cuando la mesa de diálogo estaba instalada en este salón, y yo venía para presentar los proyectos de ley que queríamos poner en práctica para poder perseguir a los investigados, porque al comienzo, las primeras semanas, nosotros teníamos un código de procedimientos penales de 1941, que estaba diseñado para lidiar con los rateros, con los estafadores, pero no con el crimen organizado. Y las primeras semanas se nos escapaban todos, entonces decidimos, de César San Martín, que está por ahí, que fue el mentor de estas leyes, por supuesto con el apoyo del ministro de Justicia de ese entonces, que era Diego, trabajar estos proyectos, y el reto era cómo hacer para que tengan vigor rápido, y la mesa de diálogo se abre con esa posibilidad. Entonces yo agarré mi carpeta, me vine a la mesa de diálogo para hablar con los representantes de los partidos que estaban acá y tratar de conseguir que ellos tenían iniciativa legislativa asumieran esos proyectos y los presentaran. Pero mi recuerdo es que estando parado en esa puerta y viendo aquí el debate de la mesa de diálogo bastante estéril hasta ese momento, observo que estaban abiertas estas mamparas de acá y estaba Valentín Paniagua hablando por teléfono. Y yo en ese momento a Paniagua yo le tenía mucha consideración, siempre me pareció un demócrata y un abogado de primer nivel. Nos cruzábamos en la universidad cuando llegábamos a dictar clases y yo recuerdo que lo veía conversando ahí, y en ese momento ni a mí ni a nadie, por supuesto, se le iba a ocurrir que Paniagua iba a terminar siendo el presidente de la República. Y eso ocurrió en este espacio, en ese momento. Un segundo recuerdo del Hotel Country tuvo como protagonista principal al ex ministro de Justicia, y es que la fiscal de la Nación y la Procuraduría estábamos seriamente enfrentados por celos de la fiscal, que sostenía que nosotros estábamos tratando de suplantar el rol del Ministerio Público cuando en realidad hacíamos nuestros mejores esfuerzos para que la Fiscalía estuviera al ritmo que los hechos imponían. Pero bueno, la doctora Calderón permanentemente se quejaba de esto, y entonces el ministro decidió hacer de buen componedor y nos invitó a un almuerzo acá arriba, en un privado, que fue realmente un gasto estéril porque no llegamos a ningún acuerdo. La fiscal siguió igual de resentida, el ministro fracasó en su intento de, pese a que nos dimos la mano y quedamos en que íbamos a hacer esfuerzos conjuntos, eso no funcionó. Y esto ocurrió también en este hotel. Cuando yo me he preguntado por qué se escribió, por qué escribí finalmente este libro, me asaltan a la cabeza dos razones. Creo que es un libro que se escribió por encargo, y digamos, no se entienda mal, nadie me pagó para hacerlo. Además, ser un héroe literario no es una mala cosa. Mi amigo Willy Niño ha escrito un artículo precioso en El País, donde cuenta cómo Mario Vargas Llosa, siendo joven y pobre, escribe por encargo de una peruana acomodada, la señora Cata Podestá, las historias de su viaje al África, y finalmente eso termina siendo la novela de Katy el hipopótamo. Pero en mi caso no fue tan interesante el encargo, sino fue un encargo acumulado porque yo soy una especie de contador de cuentos, y cuando iba contando estas historias a mi salida de la Procuraduría, quienes me escuchaban me decían, pero esto hay que escribirlo, esto tienes que escribirlo.
Y ese encargo se volvió de pronto en una idea que creo que tenía sentido, y es que efectivamente mi memoria, que siempre ha sido muy frágil, podía jugarme en cualquier momento más de una trastada y empezar a olvidar detalles, pero luego me di cuenta que eso trascendía a mi propio interés y a mi propia memoria, sino que tenía que ver de alguna manera con la memoria colectiva de este país, y ese me parece que es un punto fundamental. Porque lo que ha dicho Gustavo, lo que se ha mencionado acá, es que quienes vivimos estas historias, incluso nosotros olvidamos a veces, ponemos en el disco duro por alguna razón inconsciente que los psicoanalistas podrán explicar mejor que nosotros esas circunstancias. Pero las generaciones que no lo vivieron no tienen idea de lo que se trata. Es más, muchos no saben ni quién es Vladimiro Montesinos. Entonces, no perder esa memoria colectiva me parece que es muy importante. Esto ha estado en el centro del debate sobre el Museo de la Memoria y la importancia de tener un sitio que también permita recordar estos años oprobiosos. Lo segundo, la segunda razón por la que creo que se escribe el libro tiene que ver con el sentido del imperativo de la memoria puesto en una etapa de la historia en la que la degradación y la indignidad se tomaron el poder. Y esto a mí me genera hoy día sensaciones ambivalentes, esquizoides, ¿no? Por un lado, la historia de la lucha anticorrupción que se vivió en el Perú es una historia exitosa. Yo hoy día pertenezco a una organización internacional que está permanentemente debatiendo el tema de la corrupción, y donde uno va, escucha el caso peruano como un caso de estudio, como un caso de éxito, ¿no? Lo que decía Diego, logramos recuperar más de 250 millones de dólares en los varios años que ha durado este esfuerzo. Cuando yo dejé la Procuraduría, a los 14 meses habían 1.200 personas procesadas en 200 procesos penales, y esa cifra se duplicó y creo que hasta se triplicó en los años siguientes. Y por lo tanto, ese es un proceso histórico que, comparado con el que han vivido otros países, realmente ha tenido logros notables. Y esto, por supuesto, por un conjunto de circunstancias y por un conjunto de personas y de instituciones a las que me refiero en el libro y que voy a mencionar pronto más adelante. Pero simultáneamente, a la vez que somos un caso de estudio de éxito, somos también un fracaso en el sentido que no hemos sabido aprender las lecciones. Y ahí están los Álvarez y los Orellanas y todos los demás hoy prófugos de la justicia para recordarlo. No supimos aprender las lecciones que en su momento debimos aprender. Y yo siempre digo que no es casual que luego de la primavera del presidente Paniagua, que lamentablemente para el país solo duró 8 meses, vino el gobierno de Toledo y a los pocos meses cayó preso su asesor personal, el señor Almeida, en un acto de corrupción. Y después vino el gobierno de García y se cae un gabinete completo porque recibían en este hotel a un personaje de la corrupción que venía a ofrecer negocios. Y este gobierno no tenía, creo, ni 4 meses instalado y su primer vicepresidente tiene que renunciar por un caso de corrupción. Entonces, como diría ese programa mexicano, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa que no aprendemos esas lecciones y que hoy día nos pone en una situación difícil? Este libro no ha sido pensado para ser presentado en el contexto en el que estamos viviendo, pero la coyuntura se pinta de esa manera. Y yo creo que si algún sentido tiene la presentación de estos recuerdos, de esta crónica, es no solamente para recordar, sino más importante aún para no olvidar. Y creo que ese no olvidar implica pensar cuáles son las lecciones que debimos aprender y que no hemos aprendido. La primera, que es muy positiva, es que por más bajo que caiga un país, siempre habrá una reserva moral que permite mirar con optimismo una salida hacia adelante. Y ahí están los nombres, y ahí están las trayectorias. Yo me he referido muchas veces a Cecilia Magallanes, acá están sus hijas, su marido. Cecilia Llano nos acompaña, fue Premio Mundial de la Integridad, porque siendo fiscal fue capaz de denunciar y enviar a prisión a su propia jefa. Eso no se encuentra fácilmente en cualquier parte del mundo. Y con ella Víctor Cubas, fiscal superior, coordinador anticorrupción, quien en el inicio del libro menciono juega un papel fundamental porque es el que me
me orienta para pensar en el mejor momento de presentar esas denuncias. Y están los jueces y fiscales anticorrupción, que fueron 6 en un comienzo y después se fueron sumando otros. Están todos los miembros de la Procuraduría, jóvenes valores que efectivamente sin mucha experiencia en algunos casos o dejando trabajos mucho más lucrativos en otros, decidieron embarcarse en esta aventura porque creían que valía la pena pelear por un país mejor. Entonces, esa fuerza moral creo que es un elemento que no hay que perder de perspectiva. Una segunda lección que a mí me ha dejado esta experiencia es que sin voluntad política cualquier lucha anticorrupción se hace cuesta arriba. Y ahí, bueno, vendrá el reto de la sociedad civil, cómo construye esa voluntad política. Pero lamentablemente desde el poder en el Perú no hemos recibido, salvo, digo, esa primavera corta de Paniagua, una voluntad política que vaya más allá de los discursos. Todos los presidentes que sucedieron a la debacle de Fujimori, todos han dicho que la corrupción es una prioridad, la lucha contra la corrupción es una prioridad de su gobierno, y sin embargo hemos visto poquísimas acciones en ese sentido. Y la voluntad política tiene que ir acompañada de un liderazgo ético al más alto nivel, y lamentablemente tampoco hemos visto eso. Ya no solamente no vemos un liderazgo ético, sino que a veces ni siquiera vemos un liderazgo, y eso genera, creo, un vacío en quienes podrían tomar la vanguardia en la lucha anticorrupción. Un tercer elemento fundamental es el de la independencia. Esta independencia que fue tan difícil construir en esta historia, porque efectivamente vivimos, y están César Azabache, Ronald Gamarra y Luis Vargas y todo el equipo, la fragilidad en la que nos levantábamos todas las mañanas sabiendo si íbamos a tener que renunciar al día siguiente o nos iban a votar. Pero finalmente se pudo lograr por una serie de elementos diferentes. Sin embargo, luego han venido varios intentos de crear SARES anticorrupción, SARINAS anticorrupción, comisiones anticorrupción, y casi todas ellas han fracasado. La CAN ahora creo que tiene un papel distinto, pero disminuido precisamente por esa falta de voluntad política. Todas las anteriores fracasaron por no contar con ese espacio de independencia que es fundamental para cualquier esfuerzo de esta naturaleza. Y la cuarta y última, hay muchas más, pero relevante me parece, tiene que ver con la capacidad que tienen los que realizan este esfuerzo anticorrupción, lo que deberían tener para poder articular alianzas y cooperación con otras instancias. En un momento en el que el crimen organizado es global, hay que treparse a los aviones, ir y hablar con autoridades de otros lados. Nosotros trabajamos con un equipo del FBI, con una fiscal de la Florida, con una magistrada de Suiza, con el órgano de inteligencia financiera de Gran Caimán, etc. Había efectivamente que generar estos niveles de coordinación internacional. Probablemente más complicado era incluso tratar de establecer los niveles de coordinación interna por estos celos institucionales que cada funcionario público defiende su propio espacio. Estas pugnas entre las instituciones a veces hacen muy difícil que se pueda salir adelante. Moisés Naim, en un libro muy interesante sobre el crimen organizado, dice que mientras las redes criminales articulan rápidamente, son flexibles, etc., los estados están anquilosados por una visión de túnel y una mentalidad burocrática que hace difícil poder establecer una plataforma para luchar con este tipo de criminalidad. Y en ese sentido, he recibido algunos comentarios de personas que han leído el libro muy halagüeños, algunos no los conozco, que señalaban que debería pensarse en algún tipo de libro de texto escolar o universitario que de alguna manera resuma historias de este tipo para que las futuras generaciones tengan al frente la posibilidad de no olvidar o recordar o conocer lo que pasó en esta materia. Bueno, caiga quien caiga, finalmente persigue de alguna manera modestamente hacer una contribución en ese sentido, y espero que, como se ha señalado aquí, a ustedes también les parezca que es una lectura fácil, rápida y vital. Yo no quisiera terminar sin los agradecimientos de rigor. Están también en el libro, uno siempre olvida personas, veo ahora tantos rostros conocidos que han jugado papeles tan importantes en este proceso que no quisiera olvidar a ninguno, pero creo que merecen una referencia especial quienes ya no nos acompañan
acompañan, Cecilia Magallanes, como he mencionado, Alberto Bustamante, amigo, gracias al cual fue posible que yo accediera a esta posición y que supo en un momento crítico, cuando el presidente le exige mi renuncia, poner la suya antes, cosa que Fujimori no podía admitir porque su gobierno ya estaba muy quebrado, y por esa vía lograr que la Procuraduría se mantenga. Marco Geiler, que fue un acompañante personal en todo este proceso, muy importante para poder hacer las reflexiones que una situación de máxima tensión me imponía permanentemente. A mis abogados defensores, están aquí los dos, Felipe Villavicencio y Javier de Belaunde, cuando fui procesado penalmente, acusado de haber sido cómplice en la sustracción de las maletas de Montesinos. Acá mis abogados jugaron un papel espectacular y lograron que me absuelvan rápidamente. A los jueces y fiscales que formaron estos equipos y que fueron realmente también un ejemplo para el país de cómo una magistratura joven, independiente, con motivación puede salir adelante y prestigiar al sistema de justicia. A mis socios en la oficina, luego en el cóctel hablaremos un poco del tema del Banco Vice, que creo que tiene varias respuestas, pero no quisiera aburrirlos con eso. Mis socios, sin tener por qué, aceptaron el reto de involucrar a una oficina privada que tenía muchas otras cosas que hacer y que hacía, corporativas, tributarias, laborales, aceptaron sin miramiento alguno y sin discusión que nos involucráramos en esta situación, porque creo que entendieron que era un reto también importante para una institución que se prestigia de ser parte de este país. Los ministros que apoyaron el trabajo, Diego, sin lugar a dudas, jugó un papel fundamental. Cuando él llega ya teníamos, no sé, un mes y medio trabajando sin presupuesto, sin contrato, y eso fue posible gracias a ese ministerio. A Roberto Dañino, que hoy ya no nos puede acompañar, pero que cuando fue primer ministro también jugó un papel importante de apoyo. A la actual ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, que en ese momento era funcionaria del Ministerio de Justicia, pero que se convirtió en un escudo protector cuando el ministro Olivera quería arremeter contra nosotros sistemáticamente. En fin, son muchas las personas. A mis padres, por supuesto, los he mencionado en el libro, creo que fueron la base de una decisión que finalmente fue cuajando en el tiempo. A mis hijos, a mi pareja, a los amigos de siempre que estuvieron acompañándonos. Por cierto, quisiera terminar agradeciendo a La Mula TV, que hoy día hace posible que esto se esté transmitiendo en vivo, a Guillermo Belaochaga por las facilidades que nos daban el hotel, y a Planeta, que finalmente creyó en la bondad de este proyecto. Por supuesto, a quienes haya omitido, les pido que no se resientan, pero a veces la memoria es frágil, por eso escribí el libro. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer una presentación y una pregunta que me parece fundamental. Pues tampoco nos vamos a extender aquí, ¿no? Brindar, hay que pasarla bien hoy día. Así que lo primero que quería es, yo no voy a pronunciarme sobre el contenido de lo que José cuenta. Sospecho que su memoria es mejor que la mía, y la mía, hasta donde acá leo, es bastante cercano a lo que yo recuerdo. Entiendo siempre que las memorias tienen también la mirada de quien está recordando, ¿no? Como su contexto. Por supuesto que puede haber variantes. Pero sí me voy a pronunciar sobre la calidad literaria, no para discrepar con Gustavo, porque como lo he invitado para eso, entonces supongo que la que tiene que pelear con él también soy yo. A ver, José Vázquez es un excelente abogado y escribe bien. Ya eso es una rareza muy difícil de encontrar. No solo es un abogado, fue un gran procurador, logró meter preso a Montesinos, gracias a él Fujimori también está tras las rejas el día de hoy. Guapo, se viste bien, simpático, y encima tiene que tener un premio Nobel, ya pues pero sí puede mejorar como todo, por supuesto, así que nada, yo no está fantástico, no le hagan caso a Gustavo. Y lo otro que quería darte, José, es que efectivamente el título tiene una cosa muy particular, y es que si nosotros hacemos memoria y recordamos los 15 primeros días de Procuraduría, que son probablemente casi como una especie de pesadilla, si bien tiene mucho mérito la gente que trabajó, acompañaba, porque como bien lo ha contado Diego, no sabían en qué se metían, estaban frente a
acompañaba. Y eso ya implicaba una suerte de garantía, ¿no es cierto?, de que estaban en un gobierno que los protegía más. Pero que te llamen para investigar a Montesinos y que te llamen Fujimori y aceptar, y empezar básicamente al día siguiente de aceptar el encargo, a marcar distancia en un momento en que nadie sabía que Fujimori iba a caer. Todos lo sospechábamos, en un momento lo sospechábamos, pero probablemente se iba y venía algún reemplazo. El fujimorismo había tenido una mafia demasiado difícil de romper, le podía haber caído un balazo en la cabeza, o sea, cualquier cosa podía ocurrir. Y en ese momento Fujimori salía a decir que ya estaba la orden de captura contra Montesinos, por su vez salía el día siguiente a decir, perdón, no está la orden de captura. Fujimori salía a allanar la casa del fiscal, salía por su vez al día siguiente a decir, el allanamiento es ilegal, por si acaso ese señor tiene una cinta con una medalla olímpica que no es fiscal, o sea, es que todo era así, ¿no? Entonces, además, él mismo cuenta, y esa parte a mí me ha dado como nervios, se ponen los pelos de punta, que el primer encuentro con Fujimori lo usa para presentarse frente a la prensa como que él está persiguiendo a Montesinos. Eso hubiera sido razón para salir disparado en sentido contrario. Y sin embargo, cada vez que te entrevistaban, José, tú decías, vamos a llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, casi desde tu primera declaración. ¿Tú supiste cuando te llamaba Alberto Belaunde que Fujimori lo ibas a hacer caer? O sea, confiabas en que a pesar de la mafia que te encontraste, ibas a lograr que no solo perseguir a Montesinos, sino también involucrar a quien finalmente te había llamado. Yo no lo tenía tan claro. Ciertamente habían elementos ya en la prensa y los investigadores que mejor conocían de esto hablaban de los gemelos, ya en esos momentos se mencionaba una vinculación entre Montesinos y Fujimori. Pero ciertamente para mí el objetivo que se presenta en inmediato era Montesinos, y Montesinos en ese momento era el todopoderoso, estaba huido, el ministro tenía este encargo y me pareció una oportunidad única, por eso es que voy a buscar a Ernesto. Es posible que haya matices de discrepancia con la versión de Ernesto y la mía, pero en esencia fue lo mismo. Ernesto me dice, te van a utilizar, ¿qué pasa si matan a Montesinos? Y la Procuraduría es la que ha logrado llegar ahí y de pronto se te va de las manos y terminas tú siendo el responsable de que desaparezca el principal actor que luego van a encontrar a Fujimori. Lo de Fujimori fue paulatino. Y él, efectivamente, por eso lleva el título del libro, se molesta mucho cuando yo insisto en el tema. Tengo esta grabación que he transcrito literalmente de mi conversación con Alberto Bustamante, cuando Bustamante me dice, el presidente me ha pedido tu renuncia, no entiende por qué lo estás amenazando todo el tiempo, diciendo caiga quien caiga, él siente que es una amenaza contra él. Y además me dijo, tú no puedes estar hablando así de tu cliente. Entonces le dije, perdón, mi cliente no es el presidente de la República. Mi cliente es el Estado peruano, y si a Fujimori no le gusta y le incomoda, eso es problema de él, no es mío. ¿Y dónde firmo mi renuncia? Porque creo que ya es tiempo que me vaya. Y ahí es que él cuenta que finalmente decide anteponer la suya y Fujimori le da un paso atrás. Entonces yo no tenía claro que Fujimori iba a terminar huyendo y que iba a terminar luego convicto y condenado a 25 años. Cuando escuchamos el testimonio del hermano de Pablo Escobar diciendo que ellos habían pagado $1 millón y que él era testigo que Fujimori había llamado directamente a Pablo Escobar para agradecerle, bueno, y fue que hicimos la conferencia de prensa, presentamos la denuncia, a los 3 días Fujimori se fue. Porque incluso cuando sale la resolución en el diario El Peruano, el borrador decía que se nombraba para perseguir los delitos que había cometido Montesinos, y automáticamente ustedes piden Montesinos y cualquier otro que resulte responsable. O sea, desde ya había una duda que esto abarcaba mucho más que Montesinos. Además era bien poco creíble en ese contexto que Fujimori no tuviera nada que ver. Era poco creíble y efectivamente la primera resolución, una resolución restrictiva, nosotros logramos hacer que se ampliara y eso nos dio cobertura. Lo discutimos luego cuando Diego entra de ministro y se da una ampliación adicional para expresamente incluir las posibilidades de Fujimori. Pues eso no estaba en el origen del plan. ¿Te imaginaste que ibas a ver a Fujimori preso? ¿O cuando se fue a Japón dijiste ya chao? No, cuando se fue a Japón, yo me fui a Japón detrás de él. Yo me he reunido con el ministro de Justicia de Japón, me he reunido con congresistas en Japón, en Tokio, he dado conferencias públicas pidiendo que nos lo den. Y era muy frustrante encontrar que las autoridades japonesas creían que tenían un presidente japonés en el Perú. Esa era parte de la lógica por la cual no lo entregaban. Entonces, cuando regresamos de Japón, estuve con Laura Puertas en esa oportunidad, fue muy frustrante el retorno y yo pensé que ahí quedaba.
Fujimori se iba a quedar para siempre en Japón, comete este error estratégico que hasta ahora me resulta un tanto incomprensible, salvo porque haya perdido un poco de contacto con la realidad, y decide irse a Chile, y gracias a la señora Bachelet lo tenemos ahora aquí condenado y en prisión. Cuentas en el libro que la primera vez que te reunías con él es para implementar el indulto, que es una figura que existe pero que no está operativizada, digamos, y que ustedes desde el ILD habían hecho una propuesta, ¿no es cierto? Que era una figura de la que el presidente podía dar cuenta, pero estamos hablando de los inicios del gobierno. Claro, Hernando de Soto, cuando entra Fujimori, Hernando de Soto rápidamente es convocado por el gobierno, porque Fujimori no tenía ningún plan, no tenía una idea, no tenía un partido. Y de Soto le muestra el conjunto de proyectos que ya había trabajado para el gobierno de Alan García, y entre esos estaba el indulto para procesados. Y ese era un proyecto que Felipe Villavicencio se le había ocurrido, que trabajamos con varios penalistas, San Martín también, Víctor Prado. En esencia era una cosa muy innovadora. A Fujimori le encantó porque no necesitaba una ley y él quería las cosas rápido, y empezó un debate tremendo que finalmente lo que hizo fue empujar la adopción de otra ley, no esa, que permitió la excarcelación automática por el transcurso del tiempo. Bueno, bajo esa ley va a salir Fujimori si es que alguna vez le hace el indulto, porque eso es que sería de una ironía. No, él ya está condenado y su única opción es, como se ha dicho ya, un indulto por razones humanitarias y que esté en riesgo de muerte. Bueno, no tengo más preguntas. Aquí está el libro de Proceso Fascinante, que es un momento de la historia que curiosamente no han pasado muchos años y parece que fuera hace siglos, porque la cantidad de cosas que pasaron en tan corto tiempo es realmente agotadora. Es una vuelta por el pasado. Caiga quien caiga. Gracias, José. Gracias a todos ustedes. Ha sido una